Introducción por el padre José Francisco Ibarnia. Tercera parte. Priorato de la Madre Inés de Jesús, de 1893 a 1896. El 20 de febrero, Sor Inés de Jesús, es decir, Paulina, es elegida priora de la comunidad. Sor Teresa acoge el suceso con gran alegría. Lo considera verdaderamente providencial. La misma noche de la elección, sin esperar más, le escribe una carta donde expone los sentimientos y esperanzas que esta designación despierta en ella. Espera mucho de la actuación como madre de su madrecita. Hay novedades en su situación y oficios dentro de la comunidad. La joven Sor Teresa va a asumir dos oficios. En primer lugar, la priora la encarga ayudar a la madre María de Gonzaga en la formación de las novicias. Seguirá ejerciendo este oficio hasta el final de su vida. En segundo lugar, va a reemplazar a la recién elegida priora en la labor de preparar las veladas recreativas. Habrá que componer poesías y piezas de teatro para recitarlas y representarlas en los días de fiesta. La joven nunca se había puesto hasta entonces a escribir versos, pero demostró poseer cualidades nada comunes para este quehacer. Ahí quedan las 54 poesías y las 8 piezas de teatro que compuso y se han conservado. Cierto que no poseen un valor literario excepcional, pero le han servido para exponer ante la comunidad lo que piensa, y eso sí que es importante. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, no entendieron las oyentes lo que les quería decir. Al enviar algunas de sus poesías a un misionero, le advierte que, al componerlas, he atendido más al fondo que a la forma. Con estas actuaciones va adquiriendo prestigio en la comunidad. Es muy interesante la correspondencia que, durante este tiempo, mantiene con su hermana. En ella aparece cómo se va desarrollando la vida interior de la santa. Se produce un cambio trascendental en su modo de entender la realización de la obra de Dios. Comprende mejor que hasta ahora cómo actúa Dios. Lo principal que descubre es que a Dios no se le conquista, a Dios se le acepta. Él se da, Él se quiere reservar para sí la dulzura de dar. A nosotros nos toca respetarle, aceptarle desde nuestra pequeñez y debilidad. Nuestra misión es la de ser sencillos e insignificantes como una gotita de rocío. Para llenar esta misión es necesario permanecer sencilla. Desarrolla el pensamiento en las cartas 122 y 123. Va descubriendo lo que debe ser el abandono confiado y perfila las líneas maestras de su espiritualidad definitiva. Ella disfruta de una paz serena y gozosa. El año 1894 compone su primera pieza teatral sobre Juana de Arco y algunas poesías de profundo contenido, como la 12. El gran acontecimiento de este año será el fallecimiento de su venerado padre, el 29 de julio. No le causa pena alguna. La muerte de papá no me produce la impresión de una muerte, sino de una verdadera vida. Pide al Señor una señal que le dé la seguridad de que ha ido derecho al cielo, y se la concede. Ya no le queda más que una preocupación, casi obsesión, el porvenir de Celina. Como ha quedado libre de su compromiso junto al Padre, Sor Teresa la quiere junto a sí en el Carmelo. Esta les descubre un secreto. El Padre Pichón tenía un proyecto para el cual contaba con ella. Tenía la intención de fundar un instituto apostólico en Canadá. Como conocía las cualidades y la situación de Celina, le propuso ir ahí para ser uno de los pilares de la empresa. Le exige la más absoluta reserva para que sus hermanas no sospechen nada. Llegado el momento, no le queda más remedio que exponer el proyecto a las interesadas. Estas reaccionan inmediatamente contra tal propósito. Es Sor Teresa la que actúa con más decisión. La idea de encerrar a una joven activa y emprendedora parecía a no pocos una locura. Entre ellos estaban algunos de sus familiares e incluso sacerdotes. La monjita escribe una carta en la que justifica y explica el valor y el sentido de una vida oculta entre los muros de un convento. El padre Pichón cede generosamente. Aparecieron en la comunidad del Carmelo algunos obstáculos porque parecía inconveniente la presencia de 4 hermanas.
Vencidas todas las dificultades, Celina ingresa en el monasterio el 14 de septiembre. Ya no le quedan a Sor Teresa más aspiraciones. ¿Cuántos motivos tengo para dar gracias a Jesús que supo colmar todos mis deseos? Puede cantar como el anciano Simeón en el Nunc Dimittis. En su vida conventual cumple con sus obligaciones generales, atiende a las jóvenes novicias y como labor propia continúa su producción literaria. Se prepara para empezar su obra más importante, que redactará en el curso del año siguiente. En su vida espiritual no hay cambio. Sigue hundida en la sequedad, pero a veces hasta las tinieblas resultan luminosas. Así constata la monjita. Esa pobreza que experimenta la ausencia de Jesús, que permanece siempre dormido, tiene una extraordinaria fuerza purificadora. Su pensamiento religioso va madurando enormemente. Año 1895. El manuscrito A. El año 1895 será para Teresa un año de paz, de amor y de luz, y de valiosa producción literaria. Superadas las inquietudes interiores que la retraían, descubierto plenamente el Dios amor y amor misericordioso, inundada de luces que la han conducido en esta exploración y la orientan definitivamente, se puede decir que ha tocado el techo de la madurez. Se halla ya en condiciones de echar una mirada hacia atrás e interpretar, a la luz de estos últimos descubrimientos, lo que ha sido de su vida, o mejor, la presencia y la obra de Dios en su carrera. En la introducción a la historia de un alma, expone en estos términos lo que va a ser. No es mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Su obra no va a ser una simple biografía, sino un mensaje. Descubre la presencia y la acción de Dios en la vida de una persona. Y esa vida es un paradigma, un modelo. Es como decir, así es Dios y actúa de esta manera. El origen de este escrito tan interesante no se debe a un plan premeditado. Fue completamente casual. Sucedió de esta manera. Durante una conversación con sus hermanas, la menor de ellas contó algunos episodios graciosos de su infancia. Entonces, la mayor pidió a la madre Inés que le mandara poner por escrito esas historias para recuerdo familiar, pues presentían que la joven narradora no iba a vivir mucho. La madre priora, después de pensar si semejante labor estaría justificada, le mandó ponerse a trabajar. Como obediencia a esta orden de la priora, nace la primera parte de la historia de un alma, a la que ahora denominamos manuscrito A. La autora le puso un título un poco romántico: Historia primaveral de una florecilla blanca. Trabajó en los ratos libres durante todo este año, de modo que pudo entregar su obra a la madre priora el 20 de enero del año 1896, víspera de Santa Inés. Durante este año, además de esta obra principal, compuso varias poesías, entre las que cabe destacar la 17, Vivir de amor, fechada el 26 de febrero. Desde las primeras páginas de la autobiografía se plantea un problema muy interesante. Ella dice que lo había pensado muchas veces, pero no sabemos desde cuándo le preocupó. Se trata de la manera de conducirse a Dios con las distintas personas. A algunas las inunda de gracias, como a ella. A otras, aparentemente, no les concede ni lo más elemental, ni siquiera la fe. A pesar de ello, Dios tiene que ser necesariamente bueno y justo y hasta generoso con todos. ¿Cómo se explica esto? Como en la naturaleza hay flores de distintas dimensiones y colores, y todas, cada cual, desde su condición, contribuyen a la belleza general, lo mismo ocurre en el reino de las almas. Hace falta que cada una acepte su propia condición y puesto. La obra de Dios se desarrolla en todos con la misma perfección, tanto en los grandes santos como en las almas pequeñas, en los mismos salvajes que no tienen otra brújula que la ley natural. Hay que reconocer y aceptar así el plan de Dios.
La perfección consiste en ser lo que Dios quiere que seamos. La santa se encuentra entre las almas pequeñas y quiere explicar cómo ha realizado Dios en ella su obra maravillosa. Ese va a ser el núcleo de su mensaje. Lo más admirable que encuentra en Dios es ver cómo se abaja, cómo se humilla, para amarnos en nuestra pequeñez e imperfección. Son verdaderamente maravillosas, optimistas, las primeras páginas de este libro. Así llegamos al segundo gran acontecimiento espiritual para Teresa. El primero fue la gracia de Navidad. Este año de 1895 recibe una gracia especialísima. El hecho ocurrió el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad. Comprendió que Dios desea amar a las criaturas y necesita personas que se le ofrezcan como víctimas para aceptar ese amor y tratar de corresponderle. Hay almas que se ofrecen como víctimas a la justicia divina, pero Teresa ha descubierto que Dios tiene más deseo de descargar su amor que la justicia. Ese amor es desconocido o despreciado. Está obligado a permanecer represado en su corazón. Si hubiese quienes se ofrecieran como víctimas para recibirlo, ese amor las consumiría rápidamente. Esta idea le impresionó tanto que en adelante no pensará más que en ser víctima de ese amor. Esa es una concepción genial de cuál es la actitud y el proyecto de Dios para con nosotros. Pidió permiso a la Madre Priora para hacer este ofrecimiento de sí misma al amor misericordioso, y ésta, sin darse cuenta de lo que esto podía significar, le concedió la autorización. Teresa no se contenta con ofrecerse ella misma. Quiere comunicar a otras personas su descubrimiento y hacerlas partícipes de esta gracia. Convence inmediatamente a su hermana Celina para que se ofrezca con ella, y así, a los 2 días, arrodilladas ambas ante la estatua de la Virgen, se ofrecen como víctimas al amor misericordioso. Para este acto, Teresa compuso una fórmula. Este texto, con algunas correcciones hechas por la misma autora, es el que actualmente viene de sus obras. Durante este periodo le preocupa otro tema. He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. Ah, cuánto me gustaría desmentir estas palabras. Ella, alma inocente, desea amar a Dios más que a nadie. No quiere pensar que ella ama poco porque se le ha perdonado poco. Ve en la conducta de Dios para con ella motivos más que suficientes para amarle como nadie. Dios le ha perdonado previamente, no dejándola caer como ha dejado a otras almas. Pero esa manera de actuar de Dios no es la menos generosa. A ella le ha perdonado no mucho, sino todo, más que a la mujer pecadora. Le ha perdonado prevenientemente, que es la manera más admirable de perdonar y la que debe despertar mayor agradecimiento. Insiste sobre el tema en la Poesía 19, compuesta en julio de este mismo año. El 7 de octubre, la Madre Inés encomienda a Sor Teresa un hermano misionero todavía seminarista, el abate Mauricio Bellier, a quien escribirá 11 cartas muy interesantes. Ante una fotografía suya en la que aparece vestido de militar, Teresita, ya enferma de gravedad, exclama: «A este soldado de aire marcial le doy consejos como a una niña. Le enseño el camino del amor y de la confianza». El 30 de mayo del año siguiente, por mediación de la Madre María de Gonzaga, se le encomienda otro misionero llamado Adolfo Roulin. Le dirigió 7 cartas. La fraternidad espiritual con estos 2 misioneros resultó providencial para estimular el espíritu misionero del ardiente carmelita. La Madre María de Gonzaga le permitió sostener en ellos una correspondencia que no era habitual en el convento. Este mismo año compuso para Navidad una especie de paraliturgia titulada El divino pequeño mendigo de Navidad pidiendo limosna a las carmelitas. Desarrolla en ellas la idea que tanto le impresionaba de que Dios se muestra como un menesteroso que mendiga nuestro amor,
el amor de sus pobres criaturas. Con estos descubrimientos que aparecen en estas exposiciones de su mensaje, se puede decir que ha encontrado su camino completamente nuevo, un verdadero atajo para llegar pronto y con seguridad a la cumbre de la montaña de la santidad. Es como un ascensor que eleva a uno. Está hecho para los niños, para los que son demasiado pequeños, para subir a la ruda escalera de la perfección. Año 1896. Es un año decisivo, de grandes acontecimientos. En enero entrega a su hermana el manuscrito A. Esta lo recibe sin darle importancia. Lo guarda sin leerlo, en el tirador de su mesa. El 24 de febrero, su hermana, Sor Genoveva, hace la profesión religiosa. Fue una gran satisfacción para Teresa. El más íntimo de mis deseos, el más grande de todos, el que nunca pensé en ver realizado, era la entrada de mi Celina querida en el mismo Carmelo que nosotras. Ahora la tiene ya comprometida para siempre por sus votos religiosos. Se acabaron sus sufrimientos respecto al destino de la que amaba tanto. Puedo decir que mi cariño por Celina desde mi entrada en el Carmelo era un amor de madre como de hermana. El mes de abril marca el inicio de lo que podíamos llamar la última etapa de su vida. La noche del jueves al Viernes Santo, 2 y 3 de abril, siente la primera hemoptisis, como dulce y lejano murmullo, anunciando la llegada del esposo. Es la declaración manifiesta de la enfermedad que la llevará al sepulcro. Ella contempla la muerte y su destino eterno con una gran fe diáfana. Gozaba entonces de una fe tan viva, tan clara, que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. Ahora es cuando llega el tercer gran acontecimiento de su vida espiritual, la prueba de la fe. Pocos días después, a raíz de la gran fiesta de la Pascua, se oscurece su horizonte espiritual. Se siente invadida por unas espesas tinieblas. Jesús permitió que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, no fuese ya más que un motivo de combate y de tormento. Así empiezan las grandes y persistentes tentaciones contra la fe que la privaron, si no de la paz, sí de todo el gozo de la fe durante el año y medio que le resta de vida. No dejará de tener algunos consuelos externos, como la profesión y toma de velo negro de su querida novicia, Sor María de la Trinidad, a 1 de mayo. Pocos días después, un sueño consolador. La visita de la venerable Madre Ana de Jesús, fundadora de los Carmelos de Francia, que le produce el sentimiento y la seguridad de que hay un cielo, y de que ese cielo está poblado de seres que me quieren. Redacción del manuscrito B. El origen de este escrito es el siguiente. Su hermana mayor está enterada de que la joven Sor Teresa expone a sus novicias, sobre todo a algunas de ellas en particular, unas ideas originales. Las denomina una pequeña doctrina novedosa. Le pide que durante el retiro espiritual que va a hacer en la primera quincena del mes de septiembre, le prepare por escrito un resumen de estas enseñanzas. Sor Teresa se dispone a complacerla. Y de aquí nacen estas páginas, unas de las más profundas y bellas de la espiritualidad cristiana. La parte principal de este escrito está dirigida a Jesús, en forma de plegaria. Va precedida de una carta de introducción para explicar a su hermana cómo ve a Dios y cómo se siente ella ante Él y qué cree que Él quiere y espera de ella. Dios no le pide grandes cosas, nada más que abandono y gratitud, solamente eso. No todos comprenden el amor que Dios les profesa, la obra maravillosa que proyecta realizar en ellos. No se fían y huyen de Él. La nueva doctrina que ella enseña no es una quimera, está avalada por la Biblia. Por tanto, está asegurada, cosa de toda garantía. Esa es la verdadera revelación de Dios. En la plegaria dirigida a Jesús, afirma que ella ha comprendido a Dios tal como es en realidad. Quisiera que esta comprensión fuera contagiosa.
Cuántas gracias ha recibido ella durante este año a partir del mes de abril. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cumbre de la montaña del amor. Ha descubierto con toda claridad su vocación personal en la Iglesia. Cree tener todas las vocaciones. Quisiera realizar todas las obras de los santos, pero eso es imposible. Por fin da con la vocación que puede satisfacer todas sus aspiraciones. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Mi vocación es el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado. No le arrendra su pequeñez. Muy al contrario, le parece que es muy normal que Dios escoja a sus víctimas de amor entre los insignificantes y los débiles, pues lo propio del amor es abajarse. Continúa exponiendo cómo se desarrolla el proceso de intercambio de amor entre Dios y ella, entre el Dios amor misericordioso y la pequeña e imperfecta, pero confiada criatura. Termina su oración implorando a Dios que escoja una legión de pequeñas víctimas dignas de su amor. La vida sigue su curso. Escribe a los misioneros, la enfermedad avanza, llega el duro invierno. Las tinieblas espirituales se hacen más espesas. Son, se puede decir, continuas. A medida que la fe se oscurece, Dios le ilumina por otro lado. Gracias a esta luz, descubre el sentido profundo de la caridad fraterna. Todavía por el mes de noviembre se hace una novena por su restablecimiento con vistas a su traslado a una comunidad de Indochina. La aparente mejoría resulta una pura ilusión. Pronto sufre una recaída fuerte, la definitiva. La enferma continúa su labor de composición de poesías y redacción de cartas muy interesantes, llenas de admirable doctrina. Para Navidad, prepara una sencilla poesía titulada La pajarera del Niño Jesús, en la que canta la vocación de la Carmelita encerrada en su convento por amor a Jesús. Año 1897. El horizonte se va reduciendo y la enferma divisa cercana la meta de su carrera en este mundo. Se convence de que no puede vivir mucho. Ya en enero, en una carta dirigida a la madre Inés, menciona a la muerte como algo que está a la vista. Poco después, con otra misiva manifiesta, creo que mi carrera aquí abajo no será larga. Vuelve a repetirlo en otras cartas. Lo tiene ya asumido. La única pena que tiene para morir en plena juventud es la de tener que renunciar a la realización de sus proyectos apostólicos. ¿Podré seguir salvando almas desde el cielo?, se pregunta. En una pieza de teatro que compone y cuyo protagonista es San Estanislao de Kostka, un santo que murió muy joven, plantea a la Virgen el mismo problema. María le asegura que podrá continuar su labor de salvar almas desde el cielo. Con esta garantía, el joven acepta en paz la muerte prematura. La preocupación no fue de San Estanislao. Por lo menos no nos consta. Es de Sor Teresa. Ella se siente asegurada por el cielo. Ahí proseguirá su misión de ayudar a los misioneros, de salvar almas hasta el fin de los tiempos. Lo promete con toda solemnidad unos meses más tarde, el 17 de julio. El mes de abril, su hermana, la madre Inés, empieza a tomar nota de las conversaciones que sostiene con la enferma. Nos ha conservado, en cuanto pudo, hasta las últimas palabras que pronunció poco antes de expirar. Un tesoro inapreciable. La enferma languidece. Poco a poco va perdiendo fuerzas. Se va retirando de los oficios y de los actos de comunidad. Durante el mes de mayo escribe la preciosa poesía ¿Por qué te amo, oh María? En ella expone lo que piensa acerca de la Madre del Cielo y cómo se figura que fue su vida en la tierra. Manuscrito C.
A principios del mes de junio, la madre María de Gonzaga, por insinuación de la madre Inés, le manda continuar la redacción de su autobiografía y le indica que exponga con más detalles sus experiencias en la vida religiosa y en el trato con las novicias. Durante un mes, aproximadamente, se dedica a redactar la última parte de la historia de un alma, que ahora denominamos Manuscrito C. El trabajo queda inacabado. Lo interrumpe cuando sus manos no tienen fuerzas para sostener la pluma ni el lápiz. La comunidad hace una novena a Nuestra Señora de las Victorias, pidiendo su curación milagrosa. Pero Dios y la Virgen tienen otros proyectos para ella. ¿Qué pasa en su interior durante estos meses? La santa describe con realismo las oscuridades por las que está pasando, las fuertes y constantes tentaciones contra la fe que la atormentan. Estas tentaciones la privan del gozo de la fe, pero ella trata de responder realizando sus obras. Se siente humillada, impotente. Constata que hasta su fe depende de un hilito, de la misericordia y bondad de Dios. Ahora comprende a los ateos. Ya no los desprecia. Se acerca a ellos, se sienta a su mesa para comer junto con ellos el pan de la amargura y rezar a una con ellos la oración del publicano. Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Esta tentación la libera de todo residuo de autosuficiencia, de toda confianza en sí misma y en sus obras. Compone una poesía en la que describe su situación y su estado de ánimo. La titula Mi paz y mi alegría. A la madre Inés, a quien la dedica, le advierte: toda mi alma está ahí. Escribe bellísimas páginas sobre la caridad fraterna. Ahora ha comprendido mejor que antes lo que esa virtud es y significa en la vida cristiana y en la comunidad religiosa. Manifiesta con gran sinceridad las dificultades y tentaciones que ha tenido en este campo y cómo ha tratado de combatirlas. Insiste en el desprendimiento con que hay que practicar esta virtud y las sutilezas del amor propio. Hace unos análisis psicológicos admirables. También es interesante lo que expone sobre el modo de tratar a las novicias y sus problemas. Por último, toca el problema de la oración. Ella prácticamente ha pasado toda su vida religiosa en la mayor aridez. Lo recordaba en la primera parte de su autobiografía. En esa tónica se mantuvo hasta el final de su vida. Llama la atención su modo de orar, la dificultad que experimenta para recitar las oraciones vocales que entiende por oración. Ve con gran lucidez cómo debe orar el contemplativo, o en qué consiste fundamentalmente su oración. Son ideas preciosas que reflejan su manera de actuar. En medio de esas oscuridades y arideces en su vida de oración, mantiene unas relaciones íntimas y confiadas con Dios. No se cree ni se siente desechada por Él. Muy al contrario, le dirige una petición audaz que parece llena de engreimiento espiritual. Se apropia las palabras con las que Jesús aborda a su Padre después de la última cena. Ella quisiera exclamar como Él: he consumado la obra que me encomendasteis. He dado a conocer vuestro nombre a los que me disteis. Padre, deseo que donde yo esté, estén también los que me disteis. Esta petición puede parecer pretenciosa. Ella se explica añadiendo que no piensa que no pueda estar nadie más cerca de Dios que ella, pero tiene una íntima convicción. Oh Jesús mío, tal vez sea una ilusión, pero creo que no podéis colmar a un alma de más amor del que habéis colmado a la mía. Por eso me atrevo a pediros que améis a los que me disteis como me habéis amado a mí. Esta frase manifiesta cómo, en este estado de oscuridad, de sufrimiento del cuerpo y del alma, se siente y se cree en pura fe amada, muy amada por Dios. La mayor parte de las 2 últimas páginas del manuscrito las escribe a lápiz. Sus fuerzas físicas ceden, pero no la energía de su fe y de su confianza en Jesús. Piensa que apoyándose en Dios puede mover la tierra. Posee para ello la palanca de la oración y del amor.
Así es como procedieron los santos que ya están en el cielo, y siguen actuando los que aún viven en la tierra. Toma el Evangelio y descubre en él las huellas de Jesús. Ya sabe por qué lado ha de correr. Repito, llena de confianza, la humilde oración del publicano. Pero sobre todo, imito la conducta de Magdalena, su asombrosa, o mejor, su amorosa audacia, que encanta el corazón de Jesús, seduce al mío. Lo más admirable, lo más seductor que encuentra en ella es su amorosa audacia, a pesar de haber sido una gran pecadora. Ella, preservada del pecado mortal por la misericordia preveniente de Dios, no se apoya en esta inocencia para acercarse confiadamente a Dios. Aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, se llegaría al Dios amor misericordioso con la misma confianza, pues sabe qué recibimiento hace al hijo pródigo que vuelve a él. La enfermedad sigue haciendo estragos en su joven organismo. El 8 de julio la bajan a la enfermería. El 30 del mismo mes le administran la unción de los enfermos. La pobre enferma continúa haciendo lo que puede. Escribe sus cartas de despedida a los parientes y a los 2 misioneros. La última, al abad de Bellier, el 10 de agosto. En ella le comunica: estoy a punto de partir. He recibido el pasaporte para el cielo. Refiriéndose a la comprensión con que juzgaría sus faltas en el cielo, le advierte: ¿olvidáis, pues, que participaré también de la misericordia infinita de Dios? Creo que los bienaventurados tienen una gran compasión de nuestras miserias. Los días siguientes son de grandes sufrimientos. Hasta le viene la tentación de suicidarse. El 19 de agosto recibe la Eucaristía por última vez. Su estado de salud no le permitirá recibirla más. Pero no se desanima. Piensa que Dios no está condicionado por ningún medio, ni siquiera por los sacramentos. Ya se había dicho, sin duda, es una gracia grande recibir los sacramentos, pero cuando Dios no lo permite, también está bien. Todo es gracia. El 8 de septiembre, 7º aniversario de su profesión, traza sus últimas palabras autógrafas en el dorso de la estampa de la Virgen. Dicen así: Oh María, si yo fuera la reina del cielo y vos fueseis Teresa, quisiera ser Teresa a fin de que vos fueseis la reina del cielo. La muerte de amor. Teresa, inteligente y fiel discípula de San Juan de la Cruz, piensa que la muerte de amor debe ser el término normal de un alma consagrada como víctima al amor misericordioso de Dios. Ha de ser el amor el que consuma su existencia en la tierra. Manifiesta esta aspiración desde el año 1895 y unos meses más tarde, en el acto de ofrenda al amor misericordioso, muestra la misma aspiración. En adelante, va a constituir en ella una verdadera obsesión. Así lo evidencian estos textos. No tengo ya grandes deseos, sino es el de amar hasta morir de amor. Y un poco más adelante, la única gracia que espero es la de que un día mi vida sea rota por el amor. Al constatar que en ella, sumergida como está en la oscuridad y asediada por tentaciones contra la fe, no aparecen los transportes de amor que San Juan de la Cruz afirma que acompañan a la muerte de amor, comprende que existe otro género de muerte de amor. Este modo es menos brillante, pero tal vez más frecuente, y no tiene por qué ser de menor calidad. Su excelencia está garantizada, pues es la que el Padre preparó para Jesús en la cruz. La muerte del Hijo amado no se produjo entre transportes gozosos de amor, sino en la oscuridad y el abandono. Sor Teresa entiende que algo semejante está sucediendo en ella. No os apenéis, hermanitas mías, si sufro mucho y no veis en mí ninguna señal de bienaventuranza en el momento de mi muerte.
vuestro Señor Jesucristo murió ciertamente víctima de amor, y ya veis cuál fue su agonía. Todo eso no significa nada. Nuestro Señor murió en la cruz, entre angustias, y sin embargo fue la suya la más bella muerte de amor. Os confieso francamente, eso es lo que me parece que experimento yo misma. Su muerte. En los últimos meses, a pesar de su debilidad, no deja de preocuparse de los misioneros y de las novicias encomendadas a ella. Son interesantes los recuerdos o consejos que les deja. Más que consejos, son pensamientos suyos que desea que sus dirigidos asimilen. Al abate Bellier le envía una estampa con esta frase: «Yo no puedo temer a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí, porque no es más que amor y misericordia». Y a una de sus novicias le deja este pensamiento: «Que vuestra vida sea toda de humildad y de amor a fin de que pronto vengáis a donde yo voy, a los brazos de Jesús». Por fin llega la hora decisiva. Al cabo de una enfermedad bastante larga y muy penosa, con sufrimientos de todo género que afectan al cuerpo y al alma. Sobre todo, le afligen las tentaciones contra la fe. Sor Teresa soporta todo esto entre sonrisas, actos de caridad y en algunos momentos angustiosos gemidos. Llega a la meta el día 30 de septiembre, a las 7:20 de la tarde. Tenía 24 años y 9 meses. Sus últimas palabras inteligibles fueron: «Dios mío, os amo». Se le pueden aplicar muy bien las palabras del libro de la sabiduría. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. La muerte de la gran santa fue un acontecimiento casi exclusivamente conventual. No hubo repercusión alguna fuera de la comunidad religiosa y el estrecho círculo de familiares. A su entierro, el 4 de octubre, asistieron unas 30 personas, un cortejo muy reducido. Lo formaban algunos clérigos, Leonia, que presidía el duelo, y unos pocos familiares más. Así terminó, sin ruido, sin brillantez, la vida de esta monjita, a la que Dios había hecho comprender que su gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales. Siempre había pretendido ser y parecer pequeña, una rosa que debía ser deshojada a los pies de Jesús. El 19 de mayo cantaba: «Hay muchas rosas frescas que gustan de brillar en los altares y se entregan a ti, mas yo anhelo otra cosa, deshojarme». Así desaparece de este mundo, como una rosa que se deshoja y cuyos pétalos se lleva el viento o son pisoteados en el suelo. Su fama después de la muerte. Teresa creyó que la verdadera gloria es la que ha de durar eternamente, pero su gloria del cielo va a tener un reflejo en la tierra. Algunas religiosas de su entorno habían adivinado, más que percibido, algo extraordinario en la joven carmelita. Sus escritos acabaron de descubrir lo que aquella vida, extraordinariamente sencilla y vulgar, encerraba de admirable. En su interior había un mundo. Se había desarrollado una vida que nadie había sospechado. Ni sus más íntimas confidentes, como la priora, sus hermanas, las novicias, el confesor, habían vislumbrado su calidad. Al año del fallecimiento se publica, con muchas correcciones y mutilaciones, La historia de un alma, un libro que había de desencadenar el huracán de gloria. Los 4.000 ejemplares de la primera edición desaparecen rápidamente. Un año después sale a la imprenta la segunda edición. Pronto empiezan a llegar al Carmelo las noticias de favores y milagros.
aparecen por Lisieux los primeros peregrinos que desean visitar su tumba. A los 3 años de la publicación del escrito se hace la primera traducción, al inglés. Hoy, la autobiografía de la pequeña Carmelita se puede leer en más de 40 lenguas. Empiezan las sugerencias para introducir su causa de canonización. En los primeros momentos casi nadie toma en serio el asunto. El entusiasmo de los fieles y las noticias de la prensa religiosa presionan incesantemente y por fin se toma la decisión de dar los primeros pasos, pero sin confianza, con el único objetivo de dar una satisfacción a los sencillos devotos. El romano pontífice San Pío X toma cartas en el asunto. Alienta y apremia a los responsables, declarando que la doctrina de la Carmelita le parece muy oportuna. Hasta este extremo entusiasmaron a aquel santo papa la vida y los escritos de Sor Teresa. El 15 de octubre de 1907, el obispo de Bayeux, Monseñor Lemonnier, da órdenes para que se proceda a preparar la causa de canonización de la Carmelita. Sobre el Carmelo de Lisieux cae una lluvia de cartas. Son muchos miles. Solo en 1910 llegan 9.740 de Francia y del extranjero. Entre el fervor de los devotos y el trabajo abnegado de los encargados de la empresa, todo se realiza con una rapidez inusitada. El 14 de agosto de 1921, el Papa Benedicto XV expide el decreto sobre la heroicidad de las virtudes de la venerable sierva de Dios. El Papa siguiente, Pío XI, se sentirá dichoso de poder beatificarla el 29 de abril de 1923 y la tomará como la estrella de su pontificado. 2 años más tarde, la canoniza en un acto de solemnidad excepcional. El Santo Padre hace, por la mañana, en la Basílica de San Pedro, la presentación y el elogio de la nueva santa ante 50.000 fieles. A la tarde, en una ceremonia más popular, se congregan nada menos que 500.000 personas para aclamar a Santa Teresa del Niño Jesús en la plaza de la Basílica. Era el 17 de mayo de 1925. No todo termina ahí. Estos actos constituyen la confirmación oficial y popular de la vida y de la doctrina de Sor Teresa. La Iglesia propone su experiencia religiosa y su interpretación y aplicación del Evangelio como orientadoras a los seguidores de Jesús y su presencia en el cielo como mediadora a la que podemos recurrir. Es el comienzo de una nueva etapa en la existencia de la monjita. En 1927, su fiesta litúrgica se extiende a toda la Iglesia y además es proclamada patrona principal de las misiones, igual que San Francisco Javier. En este año que estamos celebrando el centenario de su muerte, dirijamos nuestra mirada hacia esta gran figura de la Iglesia y volvamos a leer y meditar sus escritos y analizar su vida para descubrir con sus sugerencias sentidos nuevos del Evangelio y el modo de aplicarlo a los problemas de nuestro tiempo. Tal vez con su ayuda encontremos en él nuevos tesoros que hasta ahora se nos habían escapado.